Estimado profesor Raúl Carrasco y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Vergara, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, y hoy les presentaré una aplicación práctica del cálculo multivariable en una de las industrias más importantes de nuestro país, las derivadas parciales en el proceso minero. Específicamente, analizaremos cómo estas herramientas matemáticas nos permiten modelar y optimizar los sistemas de ventilación en la minería subterránea. Para comenzar, es vital entender que las condiciones ambientales dentro de una mina subterránea cambian constantemente dependiendo del lugar donde nos encontremos y del momento del día. En este video explicaremos formalmente el concepto de derivada parcial y demostraremos cómo se utiliza para evaluar las propiedades del aire en los túneles. Veremos un ejemplo práctico basado en un modelo de presión, analizando sus variaciones especiales y temporales con el fin de garantizar la seguridad de los operarios y la eficiencia energética del sistema. Antes de ir al caso minero, refresquemos el concepto matemático. En el cálculo de una variable medimos cómo cambia una función respecto a un único parámetro. Sin embargo, los fenómenos de la naturaleza suelen ser multivariables. Una derivada parcial es la tasa de cambio de una función que depende de varias variables. Cuando calculamos el cambio respecto a una sola de ellas, manteniendo todas las demás estrictamente constantes. Geométricamente, esto equivale a cortar nuestra superficie bidimensional con un plano y evaluar la pendiente de la curva resultante en esa dirección específica. Ahora bien, ¿por qué es tan crítica la ventilación? En una mina subterránea, el aire no circula de manera natural. El avance de las galerías genera acumulación de gases nocivos producto de la explotación o maquinaria, además de un incremento en la temperatura ambiental. Por lo tanto, un sistema de ventilación mecánica forzada es el corazón de la mina. Inyecta aire fresco y extrae el aire contaminado para resguardar la vida personal. Pero diseñar esto a ciegas es imposible. Requerimos de la física de fluidos y del cálculo multivariable para operarlo con precisión. Como el aire en una mina es un fluido en constante movimiento, las magnitudes físicas que lo describen se modelan como funciones de 4 variables: la posición en el espacio de 3 dimensiones, x, y z, y el tiempo t. Así podemos definir las funciones analíticas para la presión, la velocidad, la densidad y la temperatura. Aquí es donde las derivadas parciales adquieren un significado físico directo. La derivada parcial de la presión respecto a x nos indica cómo varía la presión a lo largo del eje del túnel. Esto es fundamental para entender la pérdida de carga por fricción. La derivada respecto a z evalúa cómo cambia la temperatura a medida que profundizamos en la corteza terrestre debido al gradiente geométrico. Y la derivada de la densidad respecto al tiempo nos avisa si se están acumulando gases en un sector específico a lo largo de las horas. Para ilustrar este comportamiento, consideremos un modelo matemático semi-empírico para la presión del aire P en pascales en un sector de la mina, definido por la función que ven en pantalla. En esta ecuación, x representa la distancia horizontal recorrida en metros a lo largo del túnel. Z es la profundidad vertical en metros, donde el valor positivo indica que nos adentramos hacia el centro de la Tierra, y t es el tiempo transcurrido en segundos. El valor constante de 101.325 pascales corresponde a la presión atmosférica estándar en la superficie. Procedamos a aplicar el rigor matemático calculando las derivadas parciales de nuestro modelo. Al derivar respecto a x, mantenemos z y t constantes. La derivada de la constante es 0. La de menos 20x es menos 20, obteniendo menos 20 pascales sobre metro. Esto nos dice formalmente que por cada metro que avanzamos horizontalmente en el túnel, la presión del aire cae en 20 pascales debido a las pérdidas friccionales. Al derivar respecto a z, congelamos x y t. Obtenemos una tasa constante de 5 pascales sobre metro.
Físicamente significa que la presión aumenta 5 pascal por cada metro que descendemos en profundidad debido al peso de la columna de aire superior. Finalmente, al derivar respecto a T, tenemos que la tasa de cambio temporal es de 0,1 pascales sobre segundo. Esto implica un incremento paulatino pero continuo de la presión en un punto fijo a medida que transcurren los segundos. ¿Qué nos permiten concluir estos resultados desde el punto de vista de la ingeniería? Primero, un gradiente de presión negativo a lo largo del túnel cuantifica exactamente la energía que pierde el aire. Con este dato, el ingeniero puede calcular la potencia exacta que deben tener los ventiladores y extractores para vencer esa resistencia y mantener el flujo continuo. Segundo, la variación respecto a Z nos ayuda a prever fenómenos de estratificación térmica o corrientes convectivas locales que podrían estancar el aire en zonas profundas. Y tercero, un cambio en el tiempo es una señal de alerta analítica. Nos indica que las condiciones del sistema son dinámicas, por lo que se requiere implementar sistemas de control automatizado que regulen la velocidad de los ventiladores en tiempo real. A modo de conclusión, podemos afirmar con certeza que el cálculo multivariable no es mera teoría abstracta. El estudio formal de las derivadas parciales aplicadas a la ventilación de minas otorga a la ingeniería las herramientas cuantitativas necesarias para diagnosticar, predecir y controlar fluidos complejos en entornos hostiles. Al comprender cómo interactúan el espacio y el tiempo en las variables del aire, se logran diseñar operaciones más eficientes energéticamente, pero lo más importante, ambientes de trabajo drásticamente más seguros que minimicen los riesgos de asfixia o intoxicación para nuestros mineros. Muchas gracias por su atención.